Bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotera Obanel. A través de este programa que transmitimos en vivo desde el 860 de Radio UNAM y regresamos a transmitirlos por la aplicación de la plataforma de Mirador Universitario, en YouTube de la CUAED y en Facebook Live a través de la página de la Facultad de Contaduría y Administración FCA UNAM Oficial. Si quieren participar o proponernos algún tema de su interés, pueden comunicarse con nosotros al 55 55 36 89 89 o al 800 505 26 88. Hoy el tema que tenemos es la última parte de Declaración Anual de Personas Morales. Vamos a platicar de datos informativos, de datos curiosos, de datos importantes que muchos contadores tristemente no le dan importancia, y vamos a platicar de ello. Como es costumbre, vamos a obsequiar 4 revistas, 4 suscripciones de 6 meses cada una a las personas que nos llamen y nos contesten correctamente la respuesta que haremos después de la segunda pausa. 4 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal, una herramienta bastante útil para todos los contadores y que deben de tener en su escritorio virtual, en el escritorio de su computadora, para poderlo estar consultando, porque tenemos excelentes articulistas. De uno de ellos nos acompaña el día de hoy una persona de la que me jacto de tenerlo como amigo y ser su amigo, que admiro muchísimo, joven, que ha tenido muchos éxitos, pero prefiero presentarlo con ustedes después de esta pequeña pausa. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. XEUN AM 860 Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración Anual de Personas Morales. Datos informativos. La Declaración Anual de Personas Morales es el mecanismo mediante el cual las empresas informan al Servicio de Administración Tributaria, SAT, el resultado fiscal obtenido durante el ejercicio inmediato anterior. Esta obligación se cumple a través del portal oficial del SAT, generalmente a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, utilizando el RFC y contraseña o e-firma vigente, e incluye la determinación del impuesto sobre la renta, ISR. Dentro de esta declaración se encuentra el apartado Datos informativos del impuesto sobre la renta, el cual solicita información adicional que no necesariamente implica un impuesto a pagar, pero que es obligatoria cuando resulta aplicable. Entre estos datos se pueden incluir información sobre socios o accionistas, su participación accionaria, pérdidas fiscales pendientes de amortizar, aplicación de estímulos fiscales y operaciones con partes relacionadas. Estos datos permiten a la autoridad fiscal contar con mayor claridad sobre la estructura y operaciones de la persona moral. Aunque el sistema puede mostrar información precargada, es responsabilidad del contribuyente revisarla y complementarla antes de enviar la declaración, asegurando así el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales para mantener siempre tus cuentas claras. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, SAT. Cuentas Claras. XEUN AM 860 Radio UNAM.
en su edición 876, correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2026. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como parte de este número, podremos encontrar un artículo de Carlos Alberto Burgoa Toledo y Mario Francisco Eligio Hernández sobre la nulidad de un juicio concluido y sus afectaciones en la cosa juzgada, así como todo lo que esto conlleva. Mientras que Junior Soriano Hernández nos ofrece un completo análisis del impuesto especial sobre producción y servicios en materia de juegos con apuestas y sorteos. Por su parte, Humberto Cruz Hernández, desde el ámbito de las jurisprudencias y Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos habla de la materialidad y el valor probatorio que para ello representan las fotografías. Pero además, podremos encontrar otros artículos con interesantes temas como la función extrafiscal del impuesto, el IVA y su mecánica basada en el sistema de flujo de efectivo, el pago de dividendos como utilidad neta o resultado integral, la renovación de la e-firma electrónica avanzada ante el SAT y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto como parte del número 876 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Bien, regresamos después de esta pausa y como usted lo escuchó, la revista de Consultorio Fiscal con temas muy interesantes. Un tema que además está en esa revista y que recomiendo leerlo, a mí me apasionó leerlo y pues, debo confesar, lo leí 2 veces. Es de un artículo escrito por nuestro invitado el día de hoy. Él es el licenciado Humberto Cruz Hernández, es licenciado en Contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por nuestra facultad, es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, es licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, catedrático de nuestra facultad, tanto en la licenciatura como en la División de Estudios de Posgrado, coordinador de sección de la revista, articulista de la revista Consultorio Fiscal, tiene la certificación como contador público y como especialista fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además tiene el certificado como oficial de cumplimiento normativo de transparencia y anticorrupción por The World Compliance Association y acabas de obtener un certificado más por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Humberto, y perdón que haga tu currículum tan cortito, pero si lo hago completo se pierde el programa. Muchas gracias, Salvador, me da mucho gusto estar nuevamente aquí compartiendo el foro contigo y además pues eres una de mis profesores que admiro y qué mejor que pues estar compartiendo pues temas fiscales de actualidad. Y pues sí, precisamente recientemente obtuve la certificación en tributación. Es una nueva certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y pues es muy retador cumplir con los requisitos, entonces finalmente pues se logró. Sí, algo que te admiro y creo que la admiración es mutua, es que eres una persona que te pones retos y lo logras. Y has cumplido muchos retos, has cumplido muchas cosas y tienes una trayectoria que va haciendo ya mella en nuestra profesión, va dejando nombre, vas dejando pues un camino andado para muchas generaciones que vengan después. Excelente, muchas gracias. Bien, empecemos a platicar de la declaración anual de las personas morales, pero específicamente datos informativos. Humberto, he visto mucha gente que deja esos campos vacíos. Pues dice, son informativos, ¿para qué me meto en broncas? Realmente es no meterse en broncas o dejarlos vacíos genera problemas para el contribuyente porque el contador no los llenó. Sí, exactamente. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, se ha confundido otros temas de cumplimiento fiscal precisamente con estos datos informativos, porque pues haciendo una comparación, por ejemplo, con el dictamen fiscal, en donde pues sí, exactamente la guía de llenado, el instructivo, pues señala que
que en caso de que no te ubiques en determinados supuestos, puedes no registrar algunos campos. Aquí en la declaración anual no, aquí pues son datos informativos y se tienen pues que estar presentando. Un tema pues muy relevante es que precisamente a partir de esos datos pues se va a dar muchos supuestos en materia de cumplimiento fiscal para la persona moral, incluso pues también para sus accionistas. Y pues un tema también muy relevante para compartir con la audiencia es precisamente que México, al ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde 1994, pues entonces ha estado implementando diversas directrices para mejorar precisamente la administración tributaria en un perfil digital. Actualmente la OCDE pues ha dado directrices para la versión 3.0 de la administración digital en materia tributaria, y precisamente pues se deja atrás lo que fue la versión 2.0, en donde pues hay mucha información que se prellena de manera automática en las declaraciones partiendo del CFDI, y pues ahora entran a una versión 3.0 precisamente basado en el análisis de datos, y pues estos datos informativos en ese contexto resultan sumamente importantes, porque pues prácticamente se busca tener un mapeo general del contribuyente en todas sus obligaciones y pues en todo el contexto de su modelo de negocios. En sus obligaciones y finalmente en algunos de estos datos informativos, Humberto, corrígeme si me equivoco, hay datos que son obligaciones del contribuyente. O sea, no estoy hablando de obligación de llenar el campo, sino que dentro de estos datos informativos hay obligaciones de los contribuyentes y hay derechos para los contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, pues entre otros datos pues muy relevantes, se tiene que estar informando respecto del saldo, por ejemplo, de la cuenta de capital de aportación, el cual pues es un tema que en el medio sabemos que el SAT ha tenido pues ha iniciado una campaña muy importante en temas de fiscalización, y pues precisamente en la declaración anual se tiene que informar pues ese dato en el cual pues se lleva el control de las aportaciones que efectuaron los accionistas y que pues en algún momento esperarían recibir digamos que de vuelta. Uh-huh. Ajá, obviamente con efectos de actualización y también pues considerando pues diversos aspectos, tanto las aportaciones que efectuaron por ejemplo en efectivo, capitalizaciones por ejemplo de pasivo con todos los lineamientos que existen para ello. Y pues de cierta forma es una manera de estar informándole al SAT que en algún momento el accionista, cuando desee recuperar ese capital, pues efectivamente lo va a tomar del saldo de esa cuenta, y pues mantener un esquema de transparencia con la autoridad fiscal para pues mencionarle cuál es el monto de ese saldo. ¿Cuánto es el dinero que los socios han aportado? Pero que además es una cuenta que tiene muchos años de existir en nuestras disposiciones fiscales, y como tú bien dices, la autoridad ha emprendido una campaña para verificar que este saldo sea correcto. ¿De qué estamos hablando al hablar de esa cuenta de capital de aportación, mi estimado Humberto? Sí, por ejemplo, pues de inicio cada socio o accionista pues va a definir cuál es el régimen de capital que mejor convenga a sus intereses en el marco, por ejemplo, de México, Ley General de Sociedades Mercantiles. Uh-huh. Y en ese marco pues se va a tener pues un acta constitutiva o bien pues una póliza de la sociedad, en donde se van a señalar pues los estatutos de la sociedad, y también se va a indicar cuál es el monto del capital que están aportando cada uno de estos accionistas. Entonces, pues de inicio ese capital tiene que estar suscrito y pagado. Uh-huh. Y también pues tener evidencia de que efectivamente ese capital efectivamente se aportó. Ok, eso es muy importante, porque hoy las disposiciones fiscales me hablan de que necesito conservar evidencia de que yo, Salvador Rotter, o que tú, Humberto, pusimos el dinero que dice la escritura o la póliza de constitución de la sociedad, ¿no?
Y entonces necesitaría yo tener pues un estado de cuenta donde demuestro que el dinero salió de mi cuenta y entró a la cuenta de la sociedad, a lo mejor un comprobante descargado del Banco de México donde se pueda ver la trazabilidad de los recursos, y los tengo que conservar, corrígeme, 5 años. Pues lo que ha señalado, lo que señala el Código Fiscal es que toda la documentación relacionada con la cuenta de capital de aportación se tiene que conservar durante toda la vida de la sociedad. Toda la vida de la sociedad. Toda la existencia de la sociedad. Oye, Humberto, pero esta reforma, si no mal recuerdo, es por ahí del año 22 más o menos, que se incorpora a código, pero hoy las autoridades, si yo quiero hacer un reembolso de capital, y es un capital que se aportó a la empresa, invento, a mediados del siglo pasado, ¿cómo le demuestro a la autoridad que ese dinero salió del accionista porque a lo mejor ya hasta tuvo una herencia? ¿Cómo le demuestro a la autoridad que ese dinero sí fue aportado por quien dice que lo aportó hace 70 años? Sí, pues desafortunadamente en la gran mayoría de los casos es muy complicado soportarlo, porque pues precisamente en el medio, por ejemplo, se cree que la contabilidad para efectos fiscales se debe de conservar por un máximo de 5 años, a veces 10 años. Sin embargo, pues no, o sea, hay algunos documentos que se tienen que conservar pues durante todo el tiempo de existencia de la sociedad, incluso si en algún momento esa sociedad se llega a fusionar, pues debe de ser parte de un expediente que debe de ser transmitido, por ejemplo, a la sociedad fusionante, y que esa sociedad debe de conservar pues todo el tiempo que también subsista, porque en algún momento pues los socios o los accionistas van a querer de vuelta esos recursos económicos, y pues la manera de estar soportando que efectivamente se aportaron es precisamente con documentación. En el caso de los estados de cuenta, pues se tiene la obligación de llevarlo para efectos fiscales, me parece que es a partir de 2020. Sin embargo, pues el SAT está considerando que se debe de conservar, es un documento que se debió de haber conservado desde que se efectuó la aportación. Desde los años 50, 60, 70, no importa. Debiste haber conservado ese documento, aunque no había disposición legal expresa que lo dijera. Y entonces hoy la autoridad está diciendo, pues todas esas cucas que no tienen, todas esas cuentas de capital de aportación, que es lo que significa cuca, que no me pueden demostrar cómo se aportó el recurso, pues no te reconozco ese capital. Sí, exactamente. Y por eso es importante estarle informando a la autoridad cuál es el saldo, ¿no? Si tú y yo somos accionistas con otros más, y yo decido salirme de la sociedad vendiendo mis acciones, para mí sería relevante que la empresa que el contador de la empresa hubiera manifestado ese importe de cuca en la declaración anual. Sí, de hecho es muy importante tenerlo informado, no solamente pues para efecto de la autoridad fiscal, sino que también en estos casos en donde hay supuestos de enajenación de acciones, pues posiblemente previo a ese análisis de la enajenación de acciones, pues existió algún tipo de negociación para identificar, por ejemplo, el precio que se le va a dar a esas acciones, y también pues incluso para evaluar cuáles son las contingencias fiscales que puede tener la sociedad. Y por ejemplo el adquirente, pues obviamente lo que no querría sería comprar pues problemas. Entonces dentro de ese análisis pues efectivamente se debe de tener el soporte de que ese capital pues efectivamente se aportó, y también pues tener evidencia y para dar seguridad al adquirente de que en algún momento, si ese nuevo accionista decide pues el día de mañana vender la empresa, pues tiene soporte y tiene valor. ese soporte. Entonces fíjate qué importante es, porque hay muchas operaciones en este país que se han realizado como compraventa de acciones, compraventa de empresas, y resulta que atrás no hay ese documento de soporte de la aportación de capital. Sí. Y ese capital actualizado, si a mí me lo devuelven, no tiene por qué pagar impuestos, porque fue mi mismo dinero que yo invertí en la empresa y que ahora le digo a la empresa, regrésamelo.
Pero si yo no fui lo suficientemente cuidadoso de conservar esa documentación, pues cuando me lo regresen me van a decir, como no me puedes demostrar que el dinero sí lo aportaste, entonces es utilidad. Sí, exactamente. Sí, incluso también pues es muy importante destacar que existen formalidades, entre otras, por ejemplo, pues esas actas en donde se hace esa aportación de capital, pues tienen que estar protocolizadas para efecto de que surta efectos ante terceros. Entre otros, pues precisamente el SAT. El SAT considera que el hecho de que tengamos un acta de asamblea y sea solamente un acuerdo de voluntades, pues no surta efectos ante terceros, entonces solicita que se protocolice. Y hay aspectos prácticos que se presentan porque, por ejemplo, tratándose de capital variable, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que pues no se requiere de mayor requisito. Más que el acta de asamblea firmada. Sin embargo, para efectos fiscales, ahí tenemos precisiones muy particulares en donde pues el SAT e incluso en los diversos pues precedentes que se han tenido tanto en Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues señalan que efectivamente pues tiene que estar protocolizado. Así es, para poderle dar un efecto ante terceros. Claro. Sí, e incluso pues también yo destacaría mucho el control interno y la debida comunicación con los accionistas, porque pues hay casos en donde el accionista pues aporta dinero, se identifica que hay un depósito en el estado de cuenta bancario, y si las personas, por ejemplo, que se encargan del día a día de los registros contables no tienen pues debidamente mapeado que se trata de una aportación aportación de capital, pues posiblemente lo registraron de otra manera, ¿no? A lo mejor lo registraron como un préstamo. Claro, pero a ver, Humberto, aquí yo tendría una pregunta, y yo creo que es la pregunta de mucha gente, y luego algunos de mis invitados dicen que les hago preguntas de examen profesional. Pero si yo soy accionista y tengo 100,000 pesos en efectivo, me invitas como a ser tu socio a una empresa y me dices, con 100,000 pesos cada uno lo hacemos, pero yo tengo los 100,000 pesos en efectivo, ¿cómo voy a demostrar a futuro que esos 100,000 pesos los puse yo si no salieron de mi cuenta bancaria? En este caso pues hay declaraciones informativas que tiene que presentar la persona moral que está recibiendo esa aportación, precisamente pues para avisar a la autoridad fiscal que se está recibiendo pues esa cantidad en efectivo. Y esa declaración informativa me va a servir a futuro para demostrar que sí puse yo ese dinero. Sí. Pero en el Inter la autoridad pues a lo mejor por 100,000 pesos no brinca, ¿no? Pero ¿qué pasa si pongo 1,000,000 de pesos en efectivo? Pues la autoridad en el momento en que la empresa lo notifique, va a venir a decirme, a ver, Salvador, ¿por qué tienes 1,000,000 de pesos en efectivo y demuéstrame que ese 1,000,000 pago impuestos? Sí, exactamente. Sí, de hecho, pues de manera general, cuando la autoridad fiscal solicita los estados de cuenta bancarios y ve identifica algún tipo de depósito, pues solicita cuál es el origen del mismo, con todo el análisis, incluso si se trata de un tema de financiamiento, con todo el soporte documental que señala que es efectivamente pues un financiamiento. Sí, claro, incluso si capitalizo una deuda tengo que certificar por contador público esa capitalización, y el contador público tendrá que llenar en esa certificación una serie de datos en donde él asegura que se cercioró de su existencia. Sí, exactamente. Sí, tendría que estar, por ejemplo, verificando la validez y el soporte de la existencia de ese pasivo, si es conforme a norma de información financiera mexicana, analizando con detalle, pues, entre otras normas, la NIF C9, y si es para efectos de IFRS, la NIC 37. Y pues analizando todo el detalle de esa deuda que posiblemente, que es la que se está capitalizando. Así es. Fíjense, amigos radioescuchas, el por qué admiro mucho a la persona que hoy tengo como invitado,
porque hay muchos especialistas fiscales que se centran solamente en lo que dice la ley, lo que dice el código, y se les olvida todo lo que está alrededor. Y ayer le aprendí a la persona que tengo enfrente de mí algo que dije, pues lo he hecho, pero nunca había yo caído en la cuenta de lo que dijiste el día de ayer en una reunión en la que estuvimos, ¿no? Que el asesor fiscal hoy necesita tener una visión de 360 grados. Sí. Tiene que revisar no solamente lo que dice la ley de renta o la ley del IVA, sino, como bien lo estás demostrando ahorita, el manejo de las normas de información financiera, el manejo de las normas internacionales, dependiendo de lo que esté manejando tu cliente. O sea, hay que voltear a verlo en el contexto completo. No puedo nada más decir, el Código Civil dice esto y ahí me quedo. Sí. Como hace algunos años había algunas empresas que hacían planeaciones fiscales con el Código Civil de Yucatán. Sí, sí, exacto. Sí, que no era una planeación fiscal, eso era una defraudación hecha y derecha, ¿no? Completita. Entonces, hay que revisar lo que me dice el Código Civil, el Código de Comercio, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, las normas de información financiera, y tener el contexto, el panorama completo. Sí. ¿No? Entonces, si voy a hablar de un dato informativo en KUKA, pues debía haber armado y estructurado perfectamente esa cuenta. Sí, exactamente. ¿Ok? Y si esas aportaciones, la empresa no tiene el soporte documental de que el socio realmente lo aportó, y el socio tampoco, pues más vale de una vez irlo quitando de KUKA y manifestar una KUKA menor, pero que sea una KUKA verdaderamente soportada. Sí, así es. Sí, porque, por ejemplo, en el tema que comentábamos de capitalización de pasivos, en un ejemplo en donde el accionista pues proporciona también bienes a la persona moral, y esos bienes, por ejemplo, están gravados por IVA, entonces es una cuenta por pagar que se tiene en donde pues hay un IVA dentro de ese pasivo. Y en el momento en que esa cuenta por pagar se capitaliza, en ese momento se genera el acto para pagar el IVA. Sí, exactamente. Pero no sería acreditable. Solo que no es acreditable. Entonces, pues tenemos que diferenciar cuál es el principal, cuál es separar el IVA. Y entonces capitalizar solamente el principal y que se pague el IVA. Entre las empresas, ¿no? Sí, es es un tema muy complejo, porque la parte instrumental, por ejemplo, en temas de CFDI de recepción de pago, por todo el tema de automatización y control de cálculos aritméticos, pues no permite, por ejemplo, pues decir, te pago el IVA y por aparte te compensamos o capitalizamos el diferencial, sino que en este caso pues tendría que hacerse con un PPD por definir y hacer complementos de pago. Un complemento de pago, déjame inventar, una deuda de 10 millones más IVA, serían 11,600, pero voy a capitalizar solamente el capital y no el IVA. Y entonces te hago un CFDI por los 10 millones más, en PPD, perdón, más del IVA, y luego un complemento de pago por 1,600,000, pero no puedo hacer un complemento de pago que diga que nada más es IVA lo que estoy pagando. Sí, exactamente. Y precisamente ahí entra todo el tema de visión de 360 grados. Y pues ayer, precisamente en la reunión técnica en la que estuvimos, pues comentábamos que es importante tener, que comentábamos como marco los cambios al Código de Ética de Contador Público, no solamente a nivel internacional a través de IESBA, sino también a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y pues precisamente se señala que ya no basta con dar una opinión solamente pues en materia de cumplimiento fiscal, sino tenemos que identificar cumplimiento normativo completo. Híjole, me estás provocando una taquicardia, mi querido amigo. Déjame hacer una pausa para tomarme un Isorbid y continuar en esta plática. A continuación, Desfiscalizando con Alberto Burgoa. Y
Bueno, pues estamos ya en 2026 y algo que ha pasado desapercibido y que es el punto que quiero comentar el día de hoy es la reforma de la ley de amparo relacionada con la reforma 2026. Aparentemente no tuvieran mucho que ver, dado que primero pasó la ley de amparo y luego lo que ya conocemos 2026, pero explicaré el punto en exactitud. La reforma de la ley de amparo señala que no procede el juicio o amparo indirecto respecto de lo que fuera la impugnación de cobros contra créditos fiscales firmes, y ese es un punto ya muy trillado, ya muy conocido. Sin embargo, yo me voy a enfocar a la segunda hipótesis, que es respecto de resoluciones que resuelvan sobre la prescripción de dichos créditos firmes. Y aquí me explico. Uno lo conoce a la prescripción en el simple sentido de que ya pasaron 5 años y conforme a ello la autoridad pierde el derecho de cobro, que es distinto, dicho sea de paso, a la caducidad. La prescripción es para el cobro. Pero ¿a qué voy con este punto? La verdad es que no he escuchado mucho que se comente el tema y sucede lo siguiente. Si una empresa cuenta con un crédito fiscal y no lo ha hecho en garantía, en ese momento la prescripción sigue corriendo. Entendámoslo así. La prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro o reconocimiento expreso que realice el contribuyente del crédito fiscal. A su vez, es decir, de los 5 años, si ya llevaba alguien ganados 2 y llega un acto de cobro, hay que volver a empezar de inicio. Y el Código Fiscal señala muy claro en su artículo 146 que entre interrupciones no puede pasar más allá de 10 años. Pero ese no es el punto que me interesa. El punto que me interesa es la suspensión de la prescripción. Me explico. Alguien lleva ganados 2 años e interpone un medio de defensa, lo cual sería muy difícil en la práctica después de 2 años, pero bueno, el punto es que en tanto aquel garantice, se suspende. Y así se combinan las dos figuras, amparo y reforma 2026, pero sigo avanzando. Si alguien promueve una garantía y la autoridad la niega, la rechaza, no la acepta, verdaderamente es un motivo por el cual incluso los contribuyentes también podrán llevar a cabo una impugnación. Y es ahí entonces donde empiezan a pasar los años y la gente se pregunta, si ahora se están debatiendo otros temas que no sea como tal el crédito, sino el tema de garantía, aún así la prescripción corre, y hay 2 criterios muy importantes que les quiero compartir. Uno que es jurisprudencia y señala, ok, aquí el tema es que si la autoridad no ha cobrado pese que no cuenta con garantía, sí podríamos pensar en que corre la prescripción, dado que tiene la posibilidad de hacer lo propio frente al contribuyente. Pero existe un segundo criterio que señala esto. Si el contribuyente en cada medio de defensa está haciendo referencias de este crédito fiscal, lo está reconociendo. Consecuentemente, la prescripción no se interrumpe y consecuentemente tendríamos entonces una situación en la que pensar, porque esto es una situación bastante complicada, dado que si aquel está hablando constantemente de un crédito fiscal, al estarlo reconociendo, está dándole más oportunidad a la autoridad en tiempo, y este es el punto en donde más se está centrando a la problemática. ¿Cómo lo podemos combinar? La procedencia de la ley de amparo, pues ya conocemos que es en virtud de lo que correspondería a una resolución que tenga que ver con la prescripción de un crédito fiscal. Pero a su vez también podemos entenderlo con el tipo de garantía que esté ofreciendo el contribuyente. Para este año también he visto sendas de situaciones con las cuales muchas empresas han considerado promover amparo en contra de la reforma, lo cual es absurdo, dado que la reforma es un poco más noble. ¿Por qué lo digo? Porque si bien comienza con billete de depósito, carta de crédito y posteriormente una fianza, que en ese orden es preferentemente como se debe ofrecer la garantía, también señala que la garantía no debe exceder la capacidad económica del contribuyente. Dicho de otra forma, si alguna empresa con escasas capacidades económicas ha ofrecido ya garantías previamente recurriendo a terceros, empresas hermanas, etc., no es necesario promover un amparo. Ahora es simplemente la necesidad solo de tener que sustituir la garantía. Pero bueno, en fin, aún la ley de amparo y la reforma 2026 pareciera que no se entienden de forma conjunta, y este es un punto muy importante que toda empresa deberá cuidar en su compliance diario. Recuerden, como siempre, estos temas son importantes porque siempre tener más conocimiento será sinónimo de éxito. Nos vemos a la que sigue. Esto fue Desfiscalizando.
Excelente el comentario de nuestro queridísimo amigo, el doctor Carlos Burgoa, que fue conductor de este programa junto con un servidor en alguna época. Se le extraña por aquí, pero bueno, es un abogado admirable, es un abogado que sabe mucho y sabe de lo que habla. Excelente los comentarios. Pero bueno, nuestro invitado de hoy, como escribió un artículo en la revista que vamos a regalar, quiere que 4 personas se la lleven muy fácil. Las 2 primeras personas que por la línea telefónica nos contesten correctamente la pregunta que voy a hacer en unos segundos, y las 2 primeras personas que lo contesten por las redes sociales se van a llevar una suscripción de una excelente revista para que puedan leer al maestro Humberto, pues ya casi doctor, ¿no? ¿Te falta el doctorado? Sí, la tesis. La tesis. Son la tesis. Sí, todavía no se presenta como doctor, pero para los cuates ya sabemos que es el doctor y fue mi alumno, y hoy el que le hace una reverencia soy yo a él, por todo lo que ha hecho. Tiene un excelente artículo que se los recomiendo, entonces llévense esta revista, esta suscripción por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal, solamente contestándome qué significa el término que usamos los contadores cuando nos referimos a cuca. Esa palabrita, ¿qué significa? Bien, una herramienta que yo creo que todo el mundo debería tener en su computadora, ¿no, mi querido Humberto? Sí. Excelentes plumas. Bueno, además de ti hay otras muchísimas gentes que escriben y que mis respetos son admirables. Es una revista que sí leo y que leo constantemente, y que pues es válido ver lo que otros colegas comentan y te da tips de, mira, no había visto esto, mira, no había visto aquello. Te digo, el artículo que tú escribiste lo leí, lo volví a leer porque dices, muy interesante, saqué mucho provecho de ese buen artículo. Pero bueno, sí. A ver, otro dato, nos queda muy poco tiempo y voló el tiempo, la verdad sí, es que fue muy rápido. Fue muy rápido. Cuando me dijeron falta un minuto para la pausa, dije, pero si estoy empezando. Ajá. A ver, yo quisiera destacar 2 puntos de los datos informativos, si te parece. PTU y la CUFIN. Y la CUFIN. ¿Sí? Sí. Yo sé que no son los únicos, pero creo que son los más relevantes. Sí. Si nos pudieras platicar, la CUFIN, ¿cuál es su importancia de informarlo? O también lo puedo dejar en blanco y no pasa nada. Es muy importante informarlo. Es la cuenta en donde se lleva el control de las utilidades que ya han pagado el impuesto sobre la renta. Y pues precisamente cuando pues los accionistas o los socios distribuyan esas utilidades, pues van a identificar, bueno, además de cumplir con los requisitos en materia financiera, por lo que se respecta a reflejar las utilidades financieras, también los requisitos mercantiles para esa distribución, entre otros, por ejemplo, pues no tener pérdidas acumuladas o que la reserva legal esté debidamente constituida, porque también a veces ha llegado a suceder que los socios se distribuyen utilidades y pues no tienen el cumplimiento de estas obligaciones. Híjole, algo que dijiste ayer, visión de 360 grados, queridos colegas. Grados. Ajá. Sí, porque incluso, por ejemplo, en ese caso, el Ley General de Sociedades Mercantiles señala que se declara nulo de pleno derecho esa distribución de utilidades. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, pues acreedores, entonces se complica un poco más porque pues van a decir, oye, ¿por qué distribuiste y no me pagas utilidades y no me has pagado? ¿No? Y no creaste la reserva legal y entonces Ajá. Tu reparto de utilidades es nulo de pleno derecho y entonces entramos en problemas de tipo legal fuerte. Sí, exactamente. Entonces, pues para efectos fiscales, en esa cuenta se lleva el control de esas utilidades que ya han pagado el impuesto sobre la renta. Hay varios elementos que integran el saldo de la CUFIN, entre otros, pues lo que es la utilidad fiscal neta. También, por ejemplo, si nosotros recibimos ingresos de un territorio con régimen fiscal preferente, pues también ese impuesto a la renta que se haya pagado en aquel régimen fiscal preferente, pues también incrementa el saldo de la CUFIN. Así es. Si recibí dividendos de otra persona moral residente en México, también me afectaría, también, ¿no? Exacto, lo incrementaría. Ajá. Y pues también se disminuye con la distribución de los dividendos que se esté efectuando. Ok, yo quiero ponerte un caso para la araña y te digo que algunos de los invitados luego me dicen, Salvador, te sacas cosas que a lo mejor la hubiera yo preguntado en un examen profesional. La empresa tiene utilidades acumuladas contablemente,
tiene utilidades fiscales que ha declarado y ha pagado impuesto. Nos reunimos los accionistas y decidimos decretar dividendos. Pero nunca volteamos como accionistas en una asamblea a ver si el contador presentó el dato de la CUFIN en la declaración anual. ¿Qué podría pasar si decretamos dividendos pensando que tenemos utilidades que ya pagaron impuestos, pero esta cuenta no fue informada a la autoridad? Sí, pues la autoridad fiscal puede presumir que se tratan de ingresos por los cuales se debe de pagar el impuesto sobre la renta y además, por ejemplo, también incluso que existe un CFDI informativo, que es el CFDI de retención de contribuciones e información de pagos, con el complemento utilidades, en donde pues también se informa que se están efectuando la distribución de los dividendos. Entonces, y se informa si provienen de CUFIN o no provienen de CUFIN. Exactamente. Y a la hora que el contador expida el CFDI, que diga que viene de CUFIN, pero no declaró CUFIN, la autoridad va a decir, ¿qué crees? Para mí, como no me declaraste CUFIN, es un dividendo no CUFIN. Sí, exactamente. Y entonces la empresa va a pagar el impuesto de ese dividendo. No importa que me hayan retenido el 10%. Sí, es un tema ahí pues muy complejo, pero pues lo mejor es informar ese dato de la CUFIN. Incluso pues también un tema muy importante es que, como sabemos, en ocasiones pues se llegan a identificar inconsistencias y es necesario presentar, por ejemplo, declaración complementaria. Y de pronto pues el contador público, licenciado en contaduría, que está a cargo del cumplimiento fiscal, generalmente lo único que hace es sustituir datos en el papel de trabajo, lo cual es incorrecto, porque incluso existen supuestos en donde si nosotros previamente ya habíamos distribuido dividendos y consideramos que venían de CUFIN y pues por algún motivo se presenta declaración complementaria y esa CUFIN disminuye, entonces a la fecha de presentación de esa declaración anual complementaria se tiene que pagar el impuesto sobre la renta de esos dividendos que en su momento se repartieron y que se consideró que venían de CUFIN, sin embargo pues no provienen de ese saldo. No provienen de ese saldo y entonces la empresa omitió el pago de un impuesto, que es un impuesto que pues podría tenerlo que pagar con actualización y recargos si la empresa se da cuenta, o si la autoridad se da cuenta, pues actualización, recargos y una sanción, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces es importante que tanto la cuenta de utilidades fiscales netas como la cuenta de capital de aportación vayan en mi declaración. Humberto, fíjate que soy una empresa que nació el siglo pasado y tengo utilidades. Y todavía por ahí algunas empresas me dicen, pero ¿cómo todavía tienes utilidades si no las has repartido del siglo pasado? Pero muchas empresas no tienen la costumbre de repartir utilidades entre sus accionistas. Sí. Cosa que yo siempre les he dicho está mal, ¿no? ¿Para qué pusiste un negocio? Si pusiste un negocio para ganar, pues llévate algo de las ganancias. O si no, ¿de qué vives? Y he platicado con gente de la autoridad y me dicen, sí, cuando nosotros vemos una empresa que tiene utilidades y no reparte, nos llama la atención de que están viviendo los accionistas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, incluso y considerando que existe la obligación de presentar la contabilidad electrónica, en donde pues ahí se reporta con mucho nivel de detalle la balanza de comprobación. Claro, entonces sí valdría la pena que se hagan los repartos de las utilidades y que estos repartos de utilidades, no necesito repartir todo. La empresa tiene que seguir creciendo y necesita liquidez y le tengo que dejar dinero, pero vale la pena repartir utilidades. Y en este reparto de utilidades, pues la autoridad, ¿qué pasa si ahorita, año 2026, reparto utilidades que se generaron pues allá por el año 2010? Una parte de las utilidades que estoy repartiendo vienen del 2010 y otra parte vienen del 2014. Sí, pues en este caso se tiene que hacer un análisis muy importante de la CUFIN, porque recordemos que a partir del 1 de enero de 2014 pues se creó pues una nueva cuenta de CUFIN, y pues la que traíamos al 31 de diciembre de 2013 debemos de estarla monitoreando, porque pues si se reparten dividendos anteriores a 2013,
Entonces esos no van a pagar el 10% de retención, ya sea para persona física o para un residente en el extranjero, accionista residente en el extranjero. Una pregunta, en la declaración anual me piden que se los declare por separado, que le diga a la autoridad, oye, mira, este es el saldo de la cuenta del 2003, de CUFIN hasta 2013 y este es el saldo de la cuenta de CUFIN 2014 en adelante, o nada más manifiesto cuánto suman las dos. Sí, el dato es general. Es un dato general, pero necesito tener un papel de trabajo y llevarla en mi contabilidad, en cuentas de orden por separado, estas CUFINes. Sí, exactamente. Para que en el momento en que yo le mande la balanza a la autoridad después de un decreto de dividendos, ella pueda ver en las cuentas de orden que venía de la CUFIN 2013. Sí, y además pues recordar que debemos de tener un expediente muy robusto, tanto digital como los que en su momento fueron físicos, de todas las declaraciones anuales, tanto normales como complementarias, porque precisamente se basa el soporte de varios elementos de la CUFIN. ¿Y qué pasa si ya se me perdió alguna de esas declaraciones o en alguna de esas declaraciones no manifesté ese importe? Sí, en este caso pues existe la posibilidad de solicitar una reexpedición de la versión digital o bien una versión de la versión física. Sin embargo, para efectos prácticos a veces es muy complicado. O sea, sí tenemos un marco que nos permite obtener esas declaraciones, sin embargo no siempre es posible. Así es, ya tenemos un primer ganador vía telefónica. Ramón Velázquez García, felicidades, te llevas tu suscripción a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses, muchas felicidades. Me da gusto que se vayan las revistas. No me gusta cuando la pregunta es tan difícil que no se la llevan y dices, no, pues las revistas son para eso, para que la gente las siga, ¿no? Entonces, qué bueno que ya tenemos un ganador. No tengo reporte de preguntas todavía por redes sociales, ni tengo tampoco las respuestas a ver si ya tenemos ganadores. Siguen en pie la revista. Sí, incluso un tema muy relevante de la revista es que te permite consultar el histórico de revistas. Es decir, pues de pronto si tienes alguna duda de qué estaba sucediendo, no sé, hace 2 años, porque el SAT ya es un ejercicio que está revisando, pues tienes la oportunidad de consultar el histórico de la revista. O quieres hacer una investigación de qué ha ido pasando con diferentes situaciones, pues están las revistas de Consultorio Fiscal. De varios años. Y la puedes abrir y revisar. Ok, estábamos comentando de la CUFIN. Y esa CUFIN, si no la informo, pues voy a tener problemas serios, ¿no? Sí. ¿Qué otro detalle respecto a esta cuenta podrías tener antes de que entremos a platicar de la PTU? Sí, pues es muy importante tener debidamente documentado el papel de trabajo con su soporte de declaraciones, también incluso con los avisos, con los acuses de recibo, porque también en ocasiones cuando se revisan los expedientes llega a suceder que el contador de la empresa pues muestra un formato de la declaración, sin embargo pues no proporciona evidencia de que esa declaración pues fue presentada, ¿no? Un acuse de recibo. Entonces es bien importante tener toda esa documentación soporte y pues también tener el control de los utilidades o dividendos que en su momento se distribuyeron, porque pues también afectan el saldo. Y esas declaraciones físicas, el problema es que yo le podría pedir a la autoridad, cuando eran en papel, le podría yo pedir a la autoridad que me dé una copia, pero la autoridad tampoco las tiene ya. Sí, exacto. Ya han pasado tantos años de declaraciones en papel que ya cuando pides una copia certificada a la autoridad de una declaración anual presentada en papel, te dicen, perdón, ya no la tengo. Y entonces sí es importante conservar esos documentos. Tenemos saludos de Miriam Zamora, de Verónica Fernández, de Edith Leticia desde Cuernavaca, Morelos. Es lo que tengo en este momento. No tengo preguntas en redes ni tampoco visualizo si ya tenemos respuestas. No sé si me pudieran hacer llegar
datos para esa información. Entonces hay que cuidar esas declaraciones. Sí. Las digitales todas las puedo descargar por la plataforma del SAT, para que si no las tengo, las descargue y las guarde. Las en papel, pues por favor busquen que estén todas, y las que no estén, pues mejor borren esa utilidad de su cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Oye, digamos que es una buena práctica. Yo quería hacerte una pregunta, y esto es totalmente opinión, ¿eh? Resulta que yo he venido declarando CUCA, o he venido declarando CUFIN, y oigo este programa y me está recomendando que si ya no tengo una declaración anual y esa utilidad no la he repartido, pues mejor quítala de tu cuenta. Y también hicimos el comentario de que si no tengo el soporte de CUCA, pues entonces mi CUCA vale menos. ¿Qué pasa si yo el año 2024 declaré CUCA, invento 50 millones? Y después de escuchar este programa y antes de presentar la declaración hago un análisis de soporte y pongo a chambear a los accionistas en darme el soporte, y con ese soporte llego a 20 nada más. ¿Tú recomendarías a los empresarios presentar una complementaria hacia atrás, o de plano presentarla del año 2025 diciendo, perdón, me equivoqué, no eran 50? El capital contable que sí tengo registrado me daría eso, pero mi capital soportado documentalmente me da 20. Y nada más manifestar los 20. ¿Cuál sería tu opinión? Y comento, ojo amigos, es opinión profesional, vale la pena, y además le estoy haciendo la pregunta de bote pronto. Muchas veces este tipo de preguntas hay que analizarlas. Sí, exactamente. Sí, porque digamos que se tienen que analizar, digamos que con una visión 360 grados. Así es, si no tienes en este momento todos los elementos, por eso hice la aclaración. Sí, exactamente. Sí, porque pues primero lo importante es tener bien soportado tu papel de trabajo de la CUCA con todos los documentos, tener la certeza de que pues si se requería que estuviera protocolizado el acta, pues se tenga evidencia, y pues de ahí pues se tendría que estar informando al menos en la declaración más reciente. Respecto de declaraciones de años anteriores, habría que analizar si se presenta o no, porque existen varios precedentes en la Corte respecto de las declaraciones complementarias. Incluso en algunos casos se ha señalado que solamente pues los campos que se modifican son los que pues la autoridad fiscal podría volver a revisar y forman parte de la declaración complementaria. Claro. Sin embargo, pues es un tema que también ha sido a criterio de tribunal pues puede resultar controvertido. Claro. Tenemos un par de preguntas en las redes. En 2000 se realizó una aportación para futuros aumentos de capital variable en una SASB. ¿Cómo pasa esto? Solo existe la protocolización ante notario. Ya no hay evidencia alguna de la aportación. 2 preguntas. ¿Desde qué fecha es obligatorio guardar de por vida la evidencia de la aportación? Si quieres nos quedamos aquí y ahorita que nos puedas responder vamos a la siguiente. Sí, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron un caso parecido, un asunto parecido, y señalaron que es desde que se constituyó la sociedad se tiene que tener toda la evidencia de soporte documental. Aunque Manuel todavía no había cantado aquella de toda la vida, ya aplicaba. Sí, exactamente. Aunque esta reforma se incluye en el artículo 30 de Código Fiscal de la Federación a partir del año 2020. De 2020. Los tribunales han dicho que esta es una documentación que no se debió haber destruido jamás. Entonces, si no tienes esta documentación, pues mejor quítalo de la CUCA. Segunda, en su experiencia existe... Bueno, además entiendo que es una aportación para futuros aumentos de capitales. Pero dice que solo existe la protocolización, entonces se hizo como aportación para futuros aumentos. Después se subió al capital, ya no debería ser aportaciones para futuros aumentos, ya debe estar registrado como capital social, pero no tiene validez ese capital social para CUCA porque no hay documentación que soporte la entrada del dinero. Segunda, ¿en su experiencia existe algún criterio fiscal o jurídico donde teniendo solo la protocolización se puede evitar que se considere la aportación como utilidad al momento de regresar el dinero? Al momento de regresar el dinero. Sí, en el momento en que haya una reducción de capital, un reembolso de capital o una venta de la empresa,
pues la CUCA forma parte de tu costo en una venta de acciones, o si en un reembolso de capital o reducción de capital te regresan tu dinero, entonces pues no tendrías por qué pagar impuesto. Sí, no. Pero si lo único que hay es la protocolización, ¿hay alguna forma de demostrarlo? No, se tiene que tener pues todo el expediente robusto para soportar que se trata de una aportación de capital. Y fíjate que en la constitución de las empresas, me van a quedar 5 minutos, pero no quiero dejar de hacer este comentario, y te voy a dar 3 minutos para hablar de PTU. Sí. No, qué bruto, el programa se fue rapidísimo, sí, muy más rápido de lo normal. A ver, normalmente cuando constituyes una sociedad vas con el notario, y muchos notarios, utilizando un formato preestablecido, en el capital ponen que el capital está íntegramente suscrito y exhibido, cosa que no se dan cuenta, y todo el mundo firma, y después estás haciendo la contabilidad de la empresa y dices, ¿y dónde está el dinero del capital? No lo hemos puesto, pero el acta constitutiva que dijiste ante notario, dijiste una mentira ante notario y podría ser un delito. Sí, exactamente. Y en tu visión de 360, mi querido Humberto, cuando yo creo una sociedad, puedo decir que suscribo el capital, pero que no lo exhibo en su totalidad. Pero la ley me marca que debo exhibir por lo menos en ese momento el 20%. El 20%. ¿Sí? Y si me nombraste a mi administrador, Humberto, y pues se supone que tú me diste a mí el dinero. Y si no me lo diste y después te digo, Humberto, dame tu parte, me podrías decir, yo ya te entregué mi dinero. Ante notario está que yo te lo entregué. Y el administrador estaría metido en un problema muy serio. Sí, exactamente. Bueno, también la persona que lo aporta porque dijo una mentira ante notario. Sí. Y es delito. Sí, ¿no? Así es. Entonces, sí, sobre todo por el administrador, ¿no? Así es. Ambos tienen un problema, pero el administrador que cree que no pasa nada, no, es muy delicado y muy peligroso hacer ese tipo de 2 minutos, perdón, 2 minutos nada más para que nos comentes de la importancia de PTU. Sí, pues bueno, quizás partiendo de la reforma del 23 de abril de 2021 a la Ley Federal del Trabajo, va a ser muy importante porque esa reforma marcó una diferencia muy importante entre la parte pues financiera, fiscal y también laboral. Y fiscal por la determinación de la renta gravable. Entonces tú dirías que el cálculo, normalmente presentábamos la declaración y hacíamos el cálculo hasta mayo. Sí. Exactamente, antes era hasta mayo, sin embargo ahora tenemos que anticiparlo para tenerlo listo previo a la presentación de la declaración anual. Sí. Y además, pues la base gravable de la PTU, pues posiblemente no toda se vaya a distribuir. Obviamente ya tenemos límites para esa distribución de la PTU. El CINIF ha señalado en diversos reportes técnicos que solamente se registra como PTU lo que sería el monto de la PTU que se va a repartir. Es decir, si tenemos una base gravable que nos da como consecuencia que una parte de esa base gravable no se vaya, de esa PTU no se vaya a repartir. No se va a repartir, incluso señala que ni siquiera se tiene la obligación de registrar contablemente. Entonces tengo que calcular el reparto de utilidades antes de presentar la declaración. Sí. Wow, no, les digo, señores, en este programa siempre se aprende y de los invitados siempre aprendo, y de Humberto cada vez que he estado en algún evento técnico con él, siempre termino aprendiendo y te lo agradezco. Muchas gracias. Porque haces que el día haya valido la pena. Muy bien, muchas Humberto, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Te lo agradezco mucho gracias, y espero que nuestros radioescuchas también hayan aprendido. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos vean y escuchen en la siguiente semana con el tema Declaración Anual de Personas Físicas, con la parte de salarios e intereses, y mañana jueves que nos puede seguir en punto de las 10 en Mirador Universidad de la UAED con este mismo tema, con un invitado diferente. Dirección General de Radio UNAM, Benito Taibo. Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el doctor Armando Tomé González. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, licenciado Romarico Fuentes Romero. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández y Alexis Moreno. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la UAED. A continuación los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Hasta la próxima, muy buenas tardes y buen provecho.
Consultorio Fiscal. Radio. Miguel León Portilla, la voz de los vencidos.